Estamos en la Copa del Mundo. El día de hoy, especialmente aquí en Monterrey, tenemos el primer partido, ¿no? Va a estar muy interesante la experiencia para muchas de las personas que van a estar ahí. Y hay algo que especialmente nos impresiona, y es que muchas veces todos queremos ver al jugador que va a meter el gol, especialmente en un penal, pero pocas veces pensamos en la presión que esa persona carga. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Me acuerdo una vez que estábamos a nivel de la selección en una tanda de penales y faltaba un último penal para hacer, y lo primero que yo le dije a Loida es: Loida, a saber qué presión más terrible debe de tener esta persona sobre él. Y en efecto, hizo el penal, lo hizo bien, pero fíjate qué interesante, hay presión. Todos nosotros, la presión siempre existe, en tu trabajo, en tu casa, en tu oficina, en la vida cotidiana, en la iglesia. Entonces el punto no es, ¿hay presión? ¿Estoy sometido a ansiedades y situaciones difíciles? La pregunta no es, ¿hay presión? La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Son dos cosas diferentes. Y precisamente el día de hoy estamos comenzando una serie de jugar para ganar. Durante estas próximas 3 semanas vamos a tomar algunas alegorías, algunos ejemplos del fútbol. Lo vamos a traer a la vida real, a la vida cotidiana, porque como estábamos diciendo, la presión es inevitable, pero Dios nunca quiso que cargáramos esa presión nosotros solos, nunca. Nadie juega bien, nadie, ninguno de los que estamos acá en esta vida, nadie juega bien cuando intenta cargar solo todas las presiones que existen. Y entonces, bienvenido a un trabajo de equipo, bienvenido a entender de que hay personas que están viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Te voy a poner un ejemplo. Loida dice Loida, que yo usualmente pienso mucho acerca de lo que va a suceder con respecto al futuro. Pero dice que lo pienso para mal. Entonces dice Loida, ya te imaginas que si el niño toma la bicicleta, entonces a la vuelta un perro lo va a morder y mientras lo esté mordiendo un carro le va a pasar encima. Entonces, hasta cierto punto yo creo que hay algunos que somos así, queremos resolver, inclusive prevenir problemas que todavía ni siquiera existen. ¿Te identificas con eso o soy único yo acá? Pero por lo menos a mí me sucede. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente ya está en la próxima semana. Ya estás pensando en lo que podría suceder. Tal vez ya tuviste una conversación que nunca ocurrió, ya resolviste una crisis que todavía no existe, pero estás hasta preocupado por esa crisis. Ya perdiste el dinero, aunque no lo has ganado todavía. Ya discutiste con alguien algo que ni siquiera sabes que está pasando y ya estás inclusive hasta molesto. Es más, hay personas, y yo las conozco, que son tan preocupadas que cuando no tienen nada de qué preocuparse, se preocupan porque no tienen nada de qué preocuparse en ese momento. Y dicen, qué raro, todo me ha ido tan bien, ¿qué pasará? ¿Cuándo me atacará el diablo? Entonces, en ese tipo de pensamiento, te voy a decir, todos vivimos tal cosa como pensamientos, cosas que nos decimos, presiones, vivimos acelerados. Muchas veces el teléfono y las redes sociales no se detienen, las exigencias están allí y en algún momento dejamos de preguntarnos si estamos bien, porque inclusive para eso no encontramos tiempo. Y me gustaría decir que no, me gustaría, pero muchas veces conocemos personas que duermen bajo presión,
amanecen bajo presión y muchas veces trabajan más para aliviar esa presión que tienen y terminan con más presión encima. Recientemente estábamos hablando con un joven y nosotros le decíamos, hey, necesitas dosificar tu vida, necesitas dosificar tu tiempo, necesitas tiempo para descanso. Y la respuesta de él fue, no tengo tiempo para descansar. Entonces, de alguna manera hay personas que realmente creen que trabajando más o haciendo más o preocupándose más van a solventar o quitar esa ansiedad y esa presión que están sintiendo. Y entonces esa es la cara que ponemos cuando no nos damos cuenta del daño que hace la presión. Y quizás algunos de nosotros llegamos aquí el día de hoy con presión, sonriendo por fuera porque lo hemos aprendido a hacer con el paso de los años, pero por dentro hay algo que no está caminando bien. Tal vez ese sea el día de hoy tu caso. Y te voy a decir, no te sientas mal si eso es así. Eso es algo muy humano. A menos que tú seas una persona totalmente desprendida de toda preocupación y que no te importe la vida, que son muy pocas las personas que viven de esa manera y no necesariamente es con la mejor motivación. Muchas veces es porque ellos no quieren vivir esa preocupación y quieren ser agentes libres en este mundo. No hay esposa, no hay hijos, no hay nada. Pero si tú eres una persona normal, seguramente estás viviendo circunstancias que te duelen, cosas que están allí. Como la vez pasada creo que estábamos hablando con un hermano, le dije, los pensamientos duelen. Aunque no lo creas, los pensamientos duelen. Hay ciertos pensamientos que cuando tú los tocas, te duele y de alguna manera hay que hacer algo con esos pensamientos. Hay que saber tratar con esa presión, hay que saber lidiar con todo eso. Y cuando un jugador de élite, especialmente en el fútbol, habla de presión, lo primero que dice no es cómo eliminarla. Lo primero que dice cuando le preguntan, a ver, ¿cómo hiciste con esta presión? Es cómo aprendió a soltarla, porque muchos de los psicólogos le enseñan a los jugadores no tanto a estar pensando de dónde se originó la presión, sino yo te voy a enseñar cómo soltarla. Y eso hasta cierto punto es bastante bueno, porque muchos de nosotros filosofamos mucho alrededor de la ansiedad y de la presión, especialmente en estos días donde hay tantos autores de libros de autoayuda y cosas por el estilo, pero más allá de eso, creo que es importante analizar algunas verdades que están implícitas en la Biblia con respecto a la presión y a la ansiedad. Y aquí te va la primera verdad. Los mejores jugadores aprenden a soltar lo que no pueden controlar. Los mejores jugadores. Es más, te quiero preguntar, antes de irnos a la palabra, quiero preguntarte, ¿qué controlas tú realmente? ¿Qué controlas? Pregunto, ¿controlas el hecho de que la vejez no va a seguir moviéndose en tu vida? ¿Lo controlas? ¿Controlas que no te va a pegar cáncer? Sí, puedes de alguna manera disminuir mucho de esa posibilidad. ¿Qué controlas? ¿Controlas lo que te va a suceder hoy en cualquier momento de este día? Si te das cuenta, si nos ponemos a analizarlo, hay muy pocas cosas que tú y yo controlamos. Por ejemplo, yo puedo controlar cuánta azúcar le pongo a mi café. ¿O no? Si no lo puedes controlar, ahí sí hay problemas, porque le tiras. Entonces, hay cosas que sí podemos controlar, pero si te das cuenta, la mayoría de las cosas no las controlamos. Y entonces, ¿cómo reaccionas cuando no las controlas? Entonces, los mejores jugadores aprenden a soltar lo que ellos no pueden controlar. Y si ellos quieren controlar todo, ese equipo va a ser un desastre. Vamos a la Biblia.
Es más, saquen sus Biblias, por favor, para aquellos que las trajeron, o sus teléfonos, y vamos a leer juntos. Si tienes una Biblia física y la tienes en la casa, ahí con mucho polvo, te animamos a traerla, pero ya límpiala el polvo antes, ¿verdad? No nos va a pegar alergia. Es una gran herramienta para tomar notas. Algunas de ellas traen unas páginas ahí. Puedes traer un cuadernito aparte si lo quieres hacer. Ahora bien, si usas tu teléfono, te animo a ponerlo en modo lectura para que no te metas a X o a Facebook, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera puedas seguir lo que tenemos acá. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Así que acompáñame. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Presten atención a lo que viene. Echen sobre Él, ¿qué cosa dice? Toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, hay personas que dicen: Sergio, a mí me parece que ese es un versículo como muy extraterrestre, es alien, es algo para gente de otro mundo, porque ¿quién es aquella persona que va a echar toda su ansiedad sobre Dios? Básicamente la persona que entiende: yo no puedo controlar todo, yo no me puedo preocupar por todo. ¿Me doy a entender? Aquí no está diciendo de que yo no debería de trabajar. Bueno, no me voy a poner ansioso, no me voy a poner a trabajar, me voy a poner a ver todos los partidos del mundial y que Dios llene mis necesidades. No, no es así la cosa. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma nos damos cuenta de que en efecto hay cosas que yo no controlo. No puedo soltar mis responsabilidades, pero hay cosas que definitivamente, como debido a que yo no las estoy controlando, puedo soltar mi ansiedad a Dios. Por ejemplo, tienes un negocio y en el negocio te ha ido bien, quisieras que te fuera mejor, haces ciertas cosas y los resultados todavía no los ves. Entonces, de alguna forma, el hecho de no estar viendo los resultados que quisieras ver es algo que no controlas. Y allí puedes ponerlos en las manos de Dios. Señor, tú sabes todo lo que yo he hecho acá. He creído que estos son los mejores pasos para el negocio. Sin embargo, no están dando los resultados que yo quisiera ver y que necesito ver. Te quiero rogar de que me ayudes. Te lo dejo a ti, te lo dejo a ti y quito esa ansiedad que está sobre mí. Y ¿sabe lo que sucede? De que al empezar a hacer eso, prácticamente en todas aquellas cosas que no controlas, inclusive en aquellas cosas que crees que controlas, pero te puede ir mejor, y comenzamos a poner en práctica esto, te voy a decir, nuestra vida entra a otro nivel de confort, de tranquilidad, de comodidad, donde los problemas no se han ido necesariamente, los retos ahí están, pero de alguna forma tú estás más confiado o confiada de que Dios te va a sacar adelante. Porque si notas ahí, en ese versículo, vamos a dejar el verso un rato más, Pedro no está diciendo aquí que la ansiedad va a desaparecer sola, ¿verdad que no dice eso? Tampoco está diciendo de que la ansiedad es un pecado horrible, no, él no está ni juzgando eso. Él dice: aquellos que tenemos ansiedad, que la echemos sobre Dios. Dice que la entreguemos. Echar significa yo la entrego. La ansiedad fue una carga demasiado pesada y sigue siendo demasiado pesada para que tú y yo la llevemos solos. Así de sencillo. Por ejemplo, ¿puede un delantero controlar al árbitro en un partido? No puede. Bueno, algunos sí, le pagan de antemano. No puede controlar el clima. Por ejemplo, a nosotros nos hubiera gustado hoy en la noche tener un partido de fútbol del Mundial de Monterrey, que hoy lo vamos a tener aquí en Monterrey, y está pronosticada lluvia. Entonces, quisiéramos que no lloviera, pero no controlamos eso. Entonces, si te das cuenta, hay muchas cosas que están alrededor
que simplemente no podemos controlar. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Pero sí podemos venir y esas cosas que no controlamos, decirle: Señor, yo no controlo a esta persona que hace estas cosas, Señor, y qué desastre. Como aquella señora que se frustraba cuando su hija salía con el novio, porque el novio de vez en cuando le gustaba andar en moto y pasaba con su Harley, ¿verdad?, por la casa, boom, 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 y la muchacha se subía a la moto y algunas personas le contaban a la señora: ya vimos a tu hija que solamente el pelo se le miraba así, ¿verdad?, a toda carrera, y ella decía: no la puedo controlar, le digo que no, le hago esto y hago lo otro. Y alguien le sugirió: ¿y has orado por ella? ¿Has orado por su seguridad? ¿Se la has entregado al Señor? Hasta que ella lo hizo. Ella pudo descansar. Con el tiempo, muchas cosas que los jóvenes hacen dejan de suceder, algunas de ellas a través de circunstancias dolorosas, pero te voy a decir, de alguna manera, ella comenzó a descansar mucho. Y eso es lo que queremos para ti, que realmente descanses, no que hagas la vista gorda con respecto a ciertas cosas, sino que descanses, que puedas salir hoy de Gran Comisión con una confianza renovada en el Señor. Eso es lo que nosotros quisiéramos, eso es lo que queremos para ti, porque nosotros, pensando en fútbol, ¿verdad?, y pensando en la vida, nosotros vemos una jugada, pero Dios ve el partido completo. Y como Dios ve el partido completo, Él me dice: no te preocupes, echa la ansiedad sobre mí. Entonces, yo quisiera animarte a que puedas echar esa ansiedad sobre Él el día de hoy, que no te tomes mucho tiempo. Es más, nosotros podríamos terminar el estudio bíblico en este momento y te puedes ir a la casa, y solamente con ese punto de acción te voy a decir, tu vida va a ser mucho mejor. No lo controlo, voy a orar. Recientemente estábamos en la casa y sucedió algo en particular y Loida me dijo: hay que orar, Sergio, me dice, hay que entregar esto al Señor. Es cierto, digo, gracias, Loida. Es más, yo ni le había dicho nada, pero ella, boom, es lo bueno cuando alguien te conoce bien, ¿verdad? Entonces, de alguna forma yo quisiera animarte a que puedas descansar en el Señor. Pero hay algo adicional que tengo que decirte. A veces Dios no quita la presión antes del partido, a veces te manda al campo con ella. Aquí viene una segunda verdad con respecto a todo esto. La presión no siempre desaparece antes del partido. Yo estuve viendo un documental acerca de la victoria de la selección española en el Mundial del 2010. Eso, les voy a decir, es un buen documental. Me gustó bastante. Y entonces, en un momento dado, le preguntan a un jugador allí, le dicen: oye, le dice, ¿y tú cómo haces para lidiar con la ansiedad? ¿Cómo te sentías antes de ese crucial partido ante Holanda? Dice que era la final de la Copa del Mundo. Y él dice: yo no podía dormir. Yo estaba dando vueltas y soñaba y me despertaba en medio de la noche. Y uno de esos días, dice, me fui a un lugar de entretenimiento que teníamos allí en el hotel y vi a todos los del Barcelona, que eran muchas personas que estaban ahí. No me acuerdo quiénes eran todos ellos, pero era Iniesta que metió el gol, Xavi y un montón de gente. Y estaban todos jugando ping pong como si nada estuviera sucediendo. Y si yo dije, si estas personas que saben de fútbol y saben contra quién vamos a jugar están tranquilos, ¿por qué yo no estoy tranquilo? Y es interesante notar esto. Fíjate, esto es interesante notarlo. ¿En quién puso su confianza este jugador para quitarse la ansiedad? ¿En quién? En los jugadores del Barcelona. Entonces, hay veces que tú y yo confiamos en otros para
quitar la ansiedad. No estoy diciendo que él hizo mal al decir eso, ni nada por el estilo, pero te quiero decir que nosotros los seres humanos somos muy así, no encontramos a un ser humano que nos pueda quitar la ansiedad, por lo tanto nos seguimos muriendo de ansiedad. No tenemos que hacer eso. Deberíamos de estar tranquilos sabiendo de que Dios definitivamente no siempre hace que la presión desaparezca, porque lo que Él quiere, más allá que la presión desaparezca, es que tú y yo confiemos en Él. Es más, vamos a leerlo nuevamente en la Biblia. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Hay tanta historia detrás de estos pasajes, de estos 4 versículos. Hay bastante historia. No lo vamos a tocar el día de hoy, es parte de otro estudio bíblico. Pero dice Pablo acerca de unas visiones que él tuvo, que según lo que estamos leyendo, él tocó el tercer cielo. ¿Sí? Fue de esos seres humanos que tuvieron el privilegio de llegar donde estaba Dios, y Dios les dijo: no es tu tiempo, en el caso de él. Y dice: para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, en otras palabras, para que no me crea el mejor del mundo, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Y tú puedes decir: ¿a qué se refiere? ¿Había un demonio que estaba continuamente delante de Pablo? No necesariamente está diciendo eso, pero sí está hablando de que Dios estaba permitiendo que Pablo fuera quebrantado y que Pablo tuviera presión. Y dice la razón. Pablo no se anda por las ramas, dice la razón. La razón es para que yo no me crea la gran cosa, para que yo no crea que tengo mucho poder. Mira, antes de seguir leyendo, hay una parte en la Biblia, y quiero que prestes mucha atención a esto, porque te va a suceder. Escucha bien esto, te va a suceder porque estamos orando por tu vida. Dice la Biblia que la preocupación de la vida, las riquezas y elementos naturales, como yo estoy allí preocupado, las riquezas, la preocupación, vienen y te dan y hacen de que esa semilla que comenzó a germinar no germine, porque las riquezas traen los placeres de la vida. Fíjate las 3 cosas. La primera de ellas, las preocupaciones te quitan el gozo de la vida. La riqueza te quita el gozo de la vida. Y tú dices: ¿cómo? Si yo más bien quiero tener más dinero. Y otros dicen: entregarte los placeres de la vida. Entonces uno dice: a ver, entiendo lo de las preocupaciones y entiendo lo de los placeres de la vida, ¿verdad? Entiendo, pero ¿por qué la riqueza me quita mi tranquilidad en mi vida? Porque el peligro, igual que Pablo, es que cuando tú creas que has tocado el cielo y que ya nadie te puede enseñar. Mi líder de grupo no me puede enseñar porque no tiene el dinero que yo tengo. El líder o el dueño de esta empresa no me puede decir a mí nada porque en mi empresa yo tengo 1000 veces más. Entonces llega un momento en que tú crees que inclusive tienes control del cáncer, porque como tienes dinero, tienes mucha riqueza, y ya no caminas con el Señor, te vas al mundo. Es más, ya ni crees que es necesario congregarse. ¿Sabes por qué? Porque te sientes como muy completo en la riqueza. Y fíjate, ¿es mala la riqueza? ¿Sí o no? No es mala. ¿Cuál es el problema? El amor a la riqueza, o creer que la riqueza te resuelve todo. Esta semana creo que Elon Musk llegó y se convirtió en la primera persona que pasa del $1 trillón en español, ¿no? Y hay personas que están bien enojadas. ¿Cómo es posible que una persona tenga tanto? Claro, si piensas suma cero, si piensas, claro, si esta gente tiene todo, los demás no tienen nada. No funciona así la cosa. La riqueza se crea, sin lugar a dudas. Y en este caso, en el caso ¿cómo se llama? De Pablo, Pablo, para que no se creyera la divina garza, Dios permitió
que fuera quebrantado. Y eso te puede estar sucediendo. Y dice, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Este mensajero de Satanás, ¿qué habrá sido? Una enfermedad, no sé, pero era algo que a él lo tenía humillado. O sea, el gran apóstol Pablo, que había tocado el tercer cielo, no debería de tener eso, pero él lo estaba teniendo. Y dice que 3 veces le pidió al Señor que lo quitara. Y Dios las 3 veces le dijo, presta atención, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y tú dices, ¿qué significa eso? ¿Que tengo que andar con cara de soy el debilucho? ¿O tengo que andar por allí humillándome como que yo no sé nada, yo soy el tontito? No, no está diciendo eso. En el contexto lo que está diciendo es, ¿puedes controlarlo todo? No, no lo puedes controlar. Por lo tanto, depende de Dios, sé humilde, quebrántate delante de Él, porque tú no tienes control de todo. Echa la ansiedad sobre mí. Y si te estás creyendo gran cosa, te voy a quebrantar para que aprendas, porque el quebrantamiento no es malo cuando uno anda un poquito orgulloso. Dice, por tanto, dice, de buena gana, y me gusta cómo lo pone Pablo, Pablo en este caso, por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la condición allí de ser débil para ser fuerte? En el contexto que acabamos de leer. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nuevamente la figura de que yo entrego al Señor y le estoy diciendo, Señor, yo no puedo con esto, y Dios dice, ok, que te baste mi gracia. Yo sé que estás viviendo eso, pero Señor, ¿cuándo me lo vas a quitar? Señor, yo quería que me lo quitaras antes del partido, que te baste mi gracia. Pero Señor, es que yo no quiero vivir esto, yo ya estoy yendo a una iglesia, voy a Gran Comisión, estoy yendo a un grupo de crecimiento, pero todavía tengo esos demonios que me siguen, en sentido figurado. ¿Y qué es lo que te dice Dios? Que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia. Muchos de nosotros muchas veces oramos, Señor, quítame esto. Y Dios dice, no, no lo voy a quitar, pero te voy a sostener mientras lo estés atravesando. Entonces hay partidos que jugadores juegan lesionados, ya lo hemos visto. Hay temporadas donde el cansancio simplemente sigue ahí y no se te fue. Y lo has puesto delante de Dios, pero estás muy cansado. Hay momentos donde Dios no elimina inmediatamente la presión y la sigue sintiendo un tiempo más, pero esto es importante, sí fortalece a quien la enfrenta, porque Dios sabe que nadie juega bien cuando intenta cargar toda la presión del partido. Pablo aprendió a sostenerse en la gracia. Ahora bien, hay una razón por la cual esa gracia existe y la vemos en la tercera verdad. Yo creo que hay una presión que ninguna de estas dos verdades puede resolver sola y es la más pesada de todas las presiones que un ser humano puede tener. La verdad número 3, Jesús ganó el partido que nosotros nunca podíamos ganar. Escucha bien eso, importante. Hay un partido que tú y yo estábamos a punto de jugar y que nunca íbamos a poder ganar. ¿Y cuál es ese partido? El partido de estar delante de Dios por toda una eternidad. Y aquí es donde esta serie, Jugando para Ganar, cobra vida, porque el nombre de la serie, para aquellos que todavía no nos hemos dado cuenta, porque sucede muchas veces, se llama Juega para Ganar. La realidad es que había un partido que nosotros ya habíamos perdido de antemano. La Biblia dice que estábamos separados de Dios debido a nuestros pecados, a nuestras afrentas. Simplemente no podíamos estar con el Señor. Y en Isaías 53, por cierto, uno de esos grandes versículos proféticos,
libros proféticos, dice esta porción que me encanta, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pudimos haber menospreciado a Jesús mientras estuviera aquí en la tierra, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Está hablando de que Jesús, adrede, decidió que a Él lo hirieran para cargar nuestras transgresiones y para cargar nuestros pecados en esa cruz. Dice: el castigo que nos trajo paz fue sobre Él. El castigo que era para nosotros fue sobre Él, y eso nos dio paz. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Presta atención a esa frase. ¿Por las heridas de quién fuimos sanados nosotros? De Jesús. ¿Quién jugó el partido por nosotros? ¿Quién ganó el partido por nosotros? Jesús. Entonces dice acá, el siguiente verso famoso, lo puedes comparar con Romanos 3:23, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y si lo ves ahí, la presión más grande nunca fue financiera, no era laboral, no era familiar. La presión más grande era y es y va a ser nuestro pecado. Allí está el pecado. Y la buena noticia en medio de todo esto, de este versículo, es que Jesús no vino a decirnos que nos esforzáramos más, no vino a pedirnos que nos pusiéramos tensos y preocupados y que buscáramos otras alternativas para el pecado. Él no vino a hacer eso, vino a pedirnos que ganáramos el partido. Así, literalmente, vino a decir: hey, quiero que ganes el partido. Ya está todo listo. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. Vino a ganar por nosotros un partido que jamás hubiéramos podido ganar. No sé si lo puedes ver. Tú y yo no podemos lidiar contra la presión. No podemos lidiar contra las circunstancias que están alrededor. No podemos en nuestra propia fuerza. Dios sí lo puede hacer. Y la muestra de que sí lo puede hacer es que el mejor partido, el más importante, la final de la Copa del Universo, Él dice que yo la puedo ganar si creo en Él. Murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y hoy, el día de hoy, para aquellos que todavía no lo han hecho, ofrece gratuitamente vida eterna a todo aquel que cree en Él. El partido contra el pecado, el partido contra la culpa, el partido contra la presión, el partido contra la muerte, Jesús lo hizo posible por nosotros, porque nosotros jamás lo hubiéramos podido hacer. Él ganó la victoria que nosotros simplemente necesitábamos. Y regresamos otra vez a lo mismo. Si nunca has puesto tu confianza en Cristo, en dos niveles diría yo. En el primer nivel, el más importante hoy por hoy, es que tú puedas estar seguro de ese perdón de pecados en la cruz. Si Él ya ganó el partido por ti, lo que tienes que hacer es aceptar esa victoria, creyendo en Él. Si ya lo has hecho, te felicito. Pero si no lo has hecho, yo diría, toma la decisión de creer en Jesucristo hoy, en este momento. Ahora bien, si ya tomaste la decisión, llega a otro nivel de dependencia, y es cuando tú y yo, ya siendo salvos, acostumbramos ya como estilo de vida, todos los días, varias veces al día: Señor, aquí va esto que yo no puedo controlar, yo no lo puedo controlar. Mi hermana Net tiene un hijo que es autista, su segundo hijo, y muchas veces ella se levantaba en la madrugada pensando: lo más seguro es que yo voy a morir primero que mi hijo. ¿Quién lo va a cuidar cuando yo no esté? ¿Quién le va a dar el mismo amor que yo le dedico a él?
Te voy a decir, estamos hablando de otros niveles, ¿no? ¿Verdad que sí? Ella ha aprendido a entregárselo al Señor, esa preocupación. Y Dios de alguna manera le ha ido dando paz y ha ido abriendo puertas de familiares que aman y cuidan al niño en gran forma. Entonces, de alguna manera, yo sé que tú estás lidiando hoy con mucha presión. ¿Qué te está quitando el sueño? Te pregunto hoy. ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Qué miedo no le has entregado a Dios? Porque quizás el milagro que necesitas hoy no es tanto que desaparezca esa presión o que desaparezca ese problema. Quizás el milagro que necesitas es que Dios te sostenga mientras lo estás atravesando. Repito, como dice ahí, nadie juega bien cuando intenta cargar solo toda la presión del partido. La presión es inevitable, pero Dios nunca quiso que lo cargáramos solo. Ahora bien, a la luz de lo que hemos hablado, imagínense que en Gran Comisión todos aquí fuéramos expertos en dejar de jugar a la defensiva y que dejáramos de vivir paralizados por el miedo y a donde quiera que vayamos seamos personas que confíen en el Señor. Ya aunque bajo presión, por encima de la presión, porque sabemos que Dios está bajo control. Porque los mejores equipos no ganan preocupándose, ganan dedicándose a lo que se tienen que dedicar, porque saben que aquello que no pueden controlar, ¿quién lo puede cargar? Dios mismo. ¿Qué te quita el sueño? Yo sé que tienes algo que te quita el sueño. Entrégaselo al Señor en este momento. Que ese sea tu paso de acción. Entrégaselo en este momento. Es más, vamos a orar, vamos a estar ahí. Y mientras estamos allí tranquilos, yo quisiera, ahí en la quietud de tu corazón, si has estado cargando más de lo que Dios quiso que cargaras, si necesitas entregar una preocupación, este es el momento. No tienes que pasar a ningún lado, no tienes que levantar las manos, no tienes que gritar ni nada por el estilo. Allí donde estás sentado, ahora mismo, puedes entregarle esa carga a Dios. Entrégaselo en este momento. Dile, Señor, esta es mi carga. Hazlo. Y si hoy estás comenzando tu camino con Dios, queremos ayudarte a tus siguientes pasos. No te quedes solo, busca a alguien aquí en la iglesia que te tome de la mano y camine juntamente contigo la ruta. Sí, la ruta de conocer más a Dios, de crecer como persona, como individuo, como discípulo. No queremos que camines solo. Nadie debería de caminar solo en Gran Comisión. Padre, algunos de nosotros llegamos hoy el día domingo cansados, con cargas que nadie conoce, con preocupaciones que llevamos demasiado tiempo sosteniendo, Señor. Y hoy decidimos entregártelas. Gracias, porque no nos prometiste una vida sin dificultades, pero sí nos prometiste tu presencia en medio de esas dificultades. Gracias, Señor, porque Jesús cargó nuestro pecado para que pudiéramos tener
paz contigo. Ayúdanos no solamente esta semana, sino las semanas por venir y nuestra vida por venir, a recordar que la presión no es más grande que tu poder, que podemos ir donde tú estás y descansar en ti, entregarte nuestras preocupaciones, ese montón de cosas que no controlamos, Señor. Ayúdanos a recordar esa gran verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.